Buenos días, aquí en 106.9 Radio estamos este viernes. Ahora, como hemos prometido a nuestra radio audiencia, estar platicando los viernes sobre un tema cultural. Tenemos a un lujo de panelistas esta mañana. Está con nosotros Mauricio Vallejo. Él es director, coordinador del suplemento 3000 en Colatino. Y tenemos con nosotros a Walter Orantes, escritor y principalmente cuentista. Bienvenidos esta mañana, Mauricio, Walter. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Celia. Te agradezco mucho la invitación. Estamos tratando de plantear, hemos tenido aquí en cabina a Alecus, a Otto, hemos tenido a quienes han montado con Lobo, la obra de teatro Ricardo III, pero actualizada a un escenario que nos recuerda nuestras realidades actualmente, por decirlo de esa manera, y hemos tenido escritores, novelistas, cuentistas y poetas. Aquí estamos hablando con un gran maestre, tengo entendido, y estamos hablando también con alguien que escribe cuentos, pero ustedes tienen un eje muy importante que es de que escriben sobre realidades. Escriben sobre memoria histórica, escriben sobre desaparecidos, la historia de tu padre, Mauricio, que es importante conocerla aquí. ¿Cómo eligen ustedes la temática con la que van a trabajar su poesía, sus cuentos, lo que están publicando? Bueno, en mi caso, pues mi papá estaba comprometido con las causas sociales y de igual forma el resto de mi familia. Entonces para mí siempre fui muy empático con esas situaciones y por eso decidí no solamente incursionar en el mundo de la literatura, sino que también meterme con las cuestiones de la realidad y exponerlas y no quedarme callado ante cosas que me parecían injustas. Y eso fue algo que me caracterizó con el grupo de los 90 que se les denominó grupo de posguerra. Ninguno de ellos les interesaban los temas sociales, solamente era mi caso. Y así pues yo lo que intenté también fue equilibrar un poquito, hacerlo de manera más artística, menos panfletaria. Y así fue como hice Bitácora, que es un poemario que habla sobre la guerra civil, pero a manera de un naufragio. Y en otras cosas sí soy un poquito más crudo, como en los cuentos, que en los cuentos sí soy más específico y hablo de dictadura. Por cierto, hace poco mandé a unos juegos florales hablando de unos dictadores y yo, pues creo que algo pasó y no gustó el trabajo. Bueno, en mi caso, siempre he estado vinculado con trabajos con gente, ¿verdad? Y particularmente con gente excluida, empobrecida. Y eso me ha ido marcando no solamente mi desarrollo como trabajador comunitario, sino también como ciudadano, ¿verdad? Y en este caso, yo quiero para responder tu pregunta también, quiero decir de que Mauricio fue mi maestro, ¿verdad? Por primera vez en un taller de cuentos. Y yo incursioné en el género por él, ¿verdad? Porque yo por casualidad vi un anuncio del taller que él iba a facilitar y me inscribí, ¿verdad? No lo conocía ni nada. Conocía el suplemento 3000, pero no conocía a él, hasta que él ahí se presentó como el director también. En ese sentido, empezamos a ver periódicos y todo eso, ¿verdad? Y la misma realidad, interactuar con la realidad, es la que me ha permitido a mí poder escribir sobre ella, ¿verdad? A veces son temas muy nacionales, pero a veces son temas muy particulares, individuales, pero que tienen, ¿verdad?, una vinculación nacional y estructural. He leído Bitácora. Yo te conocí en Guatemala, en Quetzaltenango, en un café montado por migrantes guatemaltecos deportados, que era un esfuerzo emprendedurista que ellos habían impulsado, y de repente estaba viendo
biblioteca, la librera, y encontré Bitácora. Empecé a leerla y el dueño me lo regaló. Y fue la primera vez que yo tuve contacto contigo hace unos 5 años. Me impresionó mucho la relación del padre, un padre desaparecido, tengo entendido, durante el conflicto. Y luego conocí otra obra tuya en la que relatabas la búsqueda del padre, la búsqueda de su memoria, de sus escritos. Y hay algo que me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan, y es cómo familiares ayudan en esto, en su mismo compromiso, y cómo se rescata la poesía de tu papá. Bueno, el tema de los desaparecidos políticos es algo bien complicado porque, bueno, la gente sabe que desaparecen a las personas, a veces no entienden que es un delito continuado porque no solamente es contra las personas que desaparecieron, sino que contra sus familiares. Y no entienden todo el problema que llegan a vivir los familiares de los desaparecidos. En el caso de mi mamá, pues obviamente le tocaba bregar conmigo y tenía que concentrarse en dar de comer, ¿verdad? Entonces no la veía llorando mucho, pero sí sé de que eran cosas que le afectaban. Y en el caso de mi familia materna, como mi abuela era de Andes, había sido del bloque, o sea, está desde los inicios en el asunto, no es una mujer que se doblegue con facilidad. Entonces ella mantenía la fuerza y sí, o sea, por ejemplo, ella tomó la acción más determinante de la historia del trabajo literario de mi papá, porque ella agarró todos los trabajos escritos que tenía, los envolvió en bolsas plásticas y en lonas, e hizo un entierro en el jardín, unos pequeños tatús, ¿verdad? Pero en este caso era como una cápsula, y entonces sobre eso construyeron una bodega y nadie podía pensar que ya estaban los escritos de mi papá. En cambio, en el lado paterno, a pesar de que mi tatarabuelo había sido comunista en España, en la España republicana, era republicano, tuvieron más temor y quemaron toda la obra que pudieron. Y, o sea, obviamente no era porque no quisieran a mi papá ni porque no quisieran que se conociera, sino que tenían miedo. Y aparte, los 2 hijos mayores también estaban involucrados, no como mi papá en las FPL, pero sí habían tenido pues movimiento, porque por ejemplo en los mimeógrafos de Edizal, que era de mi familia, se hacía toda la propaganda de la FPL. Y entonces todo el cielo falso de la casa estaba lleno. Los boletines, sí, justamente, ahí estaba todo lo que era del FPL, ahí habían documentos del MSP, bueno, habían de todo. Era bien interesante. Entonces estos 2 se los mandan para Estados Unidos. El otro tío estaba metido en el MERS, o sea, tampoco era que no estuvieran involucrados, pero estaba en el MERS, entonces a él lo mandan para Panamá. Entonces solo se quedan con una acá. Entonces por años mi abuela decidió guardar silencio. Le dolía mucho, o sea, tenía mucho involucramiento en las cosas sociales. Ella era recogedora de bolos y ayudadora de bolos, para sacarlos de esos problemas, ¿sí? A las niñas que las sacaban de sus casas porque quedaban embarazadas o por los líos que sucedieran. Ella era famosa en el pueblo por recoger a todas estas niñas y niños también, o sea, ella era así. Y mi abuelo, pues que era el nieto del comunista republicano, era también una persona que le gustaba mucho ayudar a la gente. Entonces sí tenían conciencia social, pero tuvieron miedo en ese momento. Y por años no se habló para nada. Y yo, desde que supe que era escritor mi papá, yo quería publicar la obra de él, yo quería que saliera, le insistía a mi abuela por años para que desenterráramos la obra, hasta que dijo, vaya, ahora que tiene 18 años, tal vez ya está medio maduro, vamos a sacarlo. Y entonces desenterramos con un amigo de mi papá, Godofredo Carranza, que es bailarín, y otros 2 amigos, que uno pues está metido en el teatro y otro era bailarín, Atsil Josa y Alexander Guardado. Con ellos desenterramos la obra de mi papá y pensamos que la íbamos a encontrar deshecha, porque pasó. La guardó bien tu abuela. Sí, no, es que es una experta. Yo me imagino que hay un montón de cosas guardadas de ella, porque ella dice que no va a decir muchas cosas. Pero entonces logramos sacar las páginas y parecían algunos tela de cebolla, una cosa impresionante, y los clips estaban deshechos, hechos polvo, cafecito, los fasteners.
y el papel estaba intacto. Y eso fue impresionante. Entonces empezamos a hacer un levantamiento de esos materiales y el primer trabajo que sacamos fue algo así como también un regalo para mi mamá, porque mi mamá cumpleaños el 25 de agosto y se casó con él el 25 de agosto. Entonces mi mamá le decía a él de que por qué escribía tantas cosas de la cuestión de los problemas y todo, y por qué no escribía nada de ella. Y entonces le llegó a decir, no, claro que te he escrito algo, y entonces le sacó el poemario, se llama Cosita Linda que sos. Y entonces cuando logramos reunir algo de capital, el primer poemario que sacamos de él fue Cosita Linda que sos. Hay algo en esta historia que planteas que queda claro también, y es de que tu familia, tú mismo, has buscado los financiamientos de tus propios recursos, Mauricio, para rescatar y publicar la obra de tu papá. ¿Por qué no has encontrado eco? Estás hablando de un poeta desaparecido, estás hablando de alguien que fue de una generación muy fuerte de nuestra historia. ¿Por qué no has encontrado en diferentes gestiones apoyo para la publicación de esta memoria? El tema es complicado. Bueno, para empezar, como que la cultura no es vista como algo importante para los políticos en general, ¿verdad? Sean de izquierda o de derecha. Tal vez por una falta de visión, porque en realidad el arte y la cultura es el eje de todo. Sin arte no existiera el Ferrari, pues. Y el Ferrari cuánto dinero genera, pero el diseño de ese vehículo fue hecho gracias al arte también. Y así podemos hablar de la arquitectura. Los países desarrollados necesitan el arte para poder desarrollarse y para que la economía crezca. En nuestro país no, siempre he visto algo como lo que tiene que ser, debe de ser escueto. No hay necesidad de que se vea bien, no tiene necesidad de que sea rimbombante o que llame la atención o que genere pensamiento. No, todo eso hay que apartarlo. Entonces sí había apoyo para algunos personajes, pero en el caso de mi papá yo creo que la historia es un poquito complicada, porque cuando se empezó a hacer el proceso de ya un poquito más en serio con los últimos años, fueron saliendo cosas que fueron complicaditas, ¿no? Por ejemplo, en una presentación de ese poemario precisamente, llegaron compañeros de él que estaban cerca del movimiento Cultura Popular y empezaron a gritar de que a mi papá lo traicionó el mismo grupo, y empezaron incluso a decir nombres, que yo no los repito porque pues sí, no estamos seguros de que, yo no, al menos no estoy seguro de que eso sea así, eso se tiene que comprobar. Pero se habló mucho de que el mismo grupo fue el que desapareció a mi papá, que lo agarró y luego lo entregó. Porque cuando se dieron las partes y se sacó los testimonios de tutela legal y otros que habían de cuando se hicieron las partes de la desaparición de él, se hablaba de que en el operativo lo comandaba una mujer. Y en esa época, pues, normalmente los operativos de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, eran comandados por hombres. Entonces esas son cositas que generan un poquito de ruido. Y entonces como se empezó a dar todo ese relajo en varios lugares que estaban afines, porque lamentablemente la mayoría de los que tenían esos lugares eran afines al mismo grupo en el que había estado inmerso mi papá. Entonces cerraron presentaciones y me bloquearon. Entonces, bueno, dijimos nosotros ni modo. Fue una cuestión así compleja, fue compleja. Y lo mismo ha sucedido con la DPI. La DPI no ha tenido, y mucho menos va a tener ahora, interés de publicar la obra de mi papá. Sí, lo de la cuestión de los Juegos Florales, para mí fue una sorpresa, porque no me imaginé que iba a llegar algo así. Pero como uno es pocón, ¿verdad? Entonces uno mete las cosas para ver ¿qué sucede? Generó ruido, sí. Puedo asegurártelo, sí. Generó ruido. ¿Tú has trabajado desaparición forzada en tus cuentos, Walter? Sí. ¿Qué has desarrollado? Siempre ha sido un tema recurrente, ¿verdad? A mí ese tema también personalmente sí me toca, porque durante la guerra tuve amigos
pero especialmente y particularmente uno, ¿verdad? Que fue compañero mío y de estudio en teología, ¿verdad? Se llama Miguel Ángel Portillo y fue desaparecido también durante el marco de la ofensiva final en el 89. Entonces siempre, y de hecho es el primer cuento que me publican ahí en Suplemento 3000, ¿verdad? Y se lo dedico a él también, a Miguel Ángel Portillo, ese primer cuento, ¿verdad? Entonces, ese tema no desaparece en el país, solo se ha ido actualizando, se ha ido modificando las técnicas que utilizan, ¿verdad?, para desaparecer a las personas. Es un tema también que a nivel de la población en general se cree, se piensa y se asume de que solamente los familiares de la víctima son los que deben de bregar con él y los demás no. Y la complicidad del Ministerio Público, en tanto el silencio y también el ningún interés de investigar, ¿verdad? Yo trabajé en una institución internacional que albergaba niños y niñas en este país, y cuando estos niños salían, se fugaban del centro, yo iba a la policía y decía, mire, fíjese que y me gustaría saber que lo buscaron. Nosotros no buscamos a nadie, traiga una fotografía y si vemos características similares del cuerpo que encontremos muerto, entonces le vamos a llamar. Ese fue el primer golpe que yo tuve frente a ese tema, ¿verdad? Y eso estoy hablando después de la guerra, ¿verdad? Entonces el primero sí fue cuando mi amigo lo desaparecieron, ¿verdad? Entonces es un tema de complicidad por parte de los gobiernos, y este gobierno es peor todavía, ¿verdad? Entonces no dice nada. Las víctimas los familiares de las personas desaparecidas van, ponen la denuncia y se acabó. Y entonces ahí planteo yo en los cuentos eso, de que es un desamparo. O uno se rebusca por sí mismo para contagiar a los amigos, a las amigas, ¿verdad? Y gente solidaria que también, ¿verdad? Y yo creo que sí, ¿verdad? El pueblo es solidario, más que todo el pueblo sufriente, el pueblo que durante décadas, durante la historia, ha sido excluido, es como la gente más sensible frente a este tema, ¿verdad? Hay una historia tuya que la has mencionado, Walter, desde el principio, y es de que eres alguien vinculado siempre al trabajo comunitario. Trasladas parte de tus vivencias en el trabajo comunitario en tus cuentos. ¿Qué historias has trabajado que las has encontrado en la comunidad misma donde trabajas? Sí, hago eso. Por ejemplo, durante uno de los más recientes, que yo lo titulé COVID-1, que es una persona real, es, ¿verdad? Más reciente, es el último. No, penúltimo. El penúltimo. Este es una persona de un municipio que camina 7 kilómetros para llegar al casco urbano de su comunidad, ¿verdad? Y durante la pandemia se agudiza su pobreza, su exclusión, ¿verdad? Porque no puede vender el maíz, no lo puede vender. Entonces se ve sumamente agobiante la situación de él, ¿verdad? Ahí sí, yo escribo así, ¿verdad? Están basados en la realidad, pero también le pongo algo de ficción al cuento y planteo cosas que también tienen que ver. En ese cuento de COVID-1, la esposa del personaje principal, en el cuento se llama Indalecio, pero en su vida real se llama Porfirio, ¿verdad? Entonces, esta persona le dice, la esposa le dice a su esposo, ¿verdad? Mira, Indalecio, pero no nos llenemos de hijos. No, Marita, para tener hijos vos y yo nos vamos a poner de acuerdo cuántos, cuándo y dónde los vamos a tener. Y no vamos a seguir aquella cosa que dice el señor cura, ¿verdad? Que donde come uno, comen 10. Entonces hago esa mezcla también y voy metiendo esos elementos culturales de nuestro país, ¿verdad? Entonces, y para hacer también una crítica, yo creo que en los cuentos no planteo una moraleja, dejo que el lector lo haga, ¿verdad? Y eso sí me gusta, porque tiene que ver también con mi trabajo en educación popular,
¿verdad? Uno no da conceptos, no da definiciones, yo no transmito conocimiento, el conocimiento se genera en la interacción, ¿verdad? Es una construcción colectiva del conocimiento. Para mí el cuento es una cuestión dinámica, la poesía, la novela, el ensayo, es una cuestión que provoca. Para mí la literatura tiene una postura política, es una herramienta política. Hay un libro de Humberto Eco, se llama Apostillas en nombre de la rosa, y él mismo escribió sobre su gran novela. Y por supuesto, con la ironía que le caracteriza, dice que él escribió una novela porque tenía ganas de hacerlo, que no mira otra razón más importante que eso. Pero también dice que quería matar a un cura, que quería envenenar a un cura y que por eso escribió El nombre de la rosa. Sin embargo, en Apostillas, él hace una referencia que Walter está retomando ahorita, y es de que no escribes para ti. He aprendido en diferentes entrevistas que he realizado acá con poetas, con novelistas, con escritores, de que el escritor no aspira a escribir para él, que es un mito el plantear de que escribes para ti. Tú no controlas qué va a pasar con tu cuento, qué va a pasar con tu poema, qué va a pasar con tu novela. Tú dejas eso en esa dinámica social, en esa dinámica cultural de diferentes tiempos, de los tiempos, qué va a pasar con lo que tú escribiste en determinado momento. Y no importa muy probablemente qué querías decir, es cómo lo toman los demás. En esa lógica, Mauricio, ¿cuál es la obra que has escrito que tuvieras la idea de dejar el mensaje que quisiste plantear en los demás, que consideres que lo has logrado? Es difícil pensar cuál podría haber llegado a ese destino, porque en realidad uno sí empieza escribiendo para uno, o sea, sí lo hace uno, pero en el camino uno se va dando cuenta que el trabajo es una cuestión colectiva, porque va a llegar a sinfín de personas, al señor panadero, al señor motorista, como al doctor, al profesor, o sea, va para todo mundo y va a depender de los presaberes que puedan tener estas personas, de la cultura que tengan, cómo van a ir interpretando la realidad, porque si lo vemos, pues tenemos mucha gente que puede tener pensamientos parecidos a los nuestros, pero miran la realidad de una forma totalmente distinta. Y a veces por eso nosotros nos planteamos quién está del lado correcto de la historia, porque a veces ellos consideran que están en lo correcto y a veces nosotros. Y es una cosa bien compleja. Entonces lo mismo sucede con la literatura. Pero como el detalle es que para ser literato, que la gente va a leer, no puede ser lectura solo para uno. Si no, esas cosas se meten debajo de la almohada. Y ahí van a quedar, no van a salir nunca. Pero como uno escribe para el resto de la gente, uno pues a veces intenta dar algún mensaje. Yo en el libro, por ejemplo, de 9 Soy, que es un libro loquito, hablo sobre el ego, o sea, y cómo es que la gente, pues, al parecer se cree demasiado y siendo tan efímero, pues, o sea, y nosotros en el colectivo somos alguien, pero fuera de él no somos nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender ese tipo de cosas, pues podemos ser mejores personas, y esa es la idea en ese libro, pero la mayoría de gente lo mira nada más como el canto al ego. Pero claro, o sea, sí se describe el ego, pero como la idea es precisamente demostrar de que la persona en individuo solo no funciona, tiene que estar en colectivo. Y así me he metido también con los cuentos a dar mensajes de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, ya hace años yo tenía esa cosa que me parecía fea, ver que cada vez que entraba a una institución pública hubiera un gran cuadro del presidente, independientemente que me cayera bien el presidente. Me parecía una cosa fea, morbosa, porque es como que el presidente se estaba observando siempre, o sea, la gente tenía que trabajar porque el individuo te está observando. Y eso es un resabio del fascismo, ¿no? Eso lo utilizaban personajes como Franco, ¿no? O sea, y es enfermizo, y lamentablemente nosotros pues lo hemos hecho desde siempre también. Mi abuela dice de que en su casa había una postalita del general Martínez y la abuela le encendía velas,
Es una cosa, sí, o sea, y mi abuela no me lo cuenta por chistear, o sea, era algo que era cierto, imagínense, y graciosísimo. Es interesante lo que estás diciendo y me lleva a una pregunta que quiero hacerle a ambos. ¿Cómo colocan, cómo ubican el momento actual? Porque haces la referencia a las fotografías y yo estuve durante mucho tiempo en unas instalaciones públicas, tenía que llegar por lo menos 2 veces por semana a esas instancias y siempre fuera un cuadro mediano, siempre con la foto del presidente de turno, ¿verdad? Fuera quien fuese. Pero en esta gestión duplicaron el tamaño de las fotos y era un cuadro gigante de la primera dama, porque no solo es el presidente, son los dos, de la primera dama y el presidente, y era algo enmarcado además de dorado, con color dorado. Entonces uno no dejaba de pensar lo que estás diciendo, o sea, cuál es la idea, el mensaje, lo semiótico de esto, de que el cuadro está dorado y el tiene que ser un cuadro el triple del tamaño a los que nos habíamos acostumbrado. Entonces, sin embargo, hay actualmente se busca grandificar al actual presidente, a la imagen de gobierno padre, de presidente padre, y sobre eso nos van llevando una característica fascista, ciertamente. La pregunta a ambos es la cultura, y ¿en qué momento está viviéndolo ahora? Yo creo que hay un libro de una teóloga latinoamericana que se llama Elsa Tames, que se titula, sí, la conocen, ¿verdad? Se llama Cuando los horizontes se cierran, que es un libro que hace un comentario sobre el libro de Eclesiastés, que es bien interesante. Y cuando uno hace una comparación, o sea, la exégesis del Eclesiastés y la exégesis de la realidad salvadoreña actual tiene mucha coincidencia, ¿verdad? Y uno va viendo que por una parte y a un nivel se van cerrando los horizontes, pero dialécticamente se abren otros, se dan otras posibilidades de encuentro, de solidaridad, y eso se ve reflejado en las convocatorias a las marchas, en los diálogos también a nivel comunitario, hay organizaciones de la sociedad civil también que hace eso, en el resurgimiento de organizaciones populares que van perfilándose como movimientos populares, ¿verdad? Que están en construcción ahora, que la fragmentación que había existido en años anteriores, ahora las organizaciones estas se van acercando, aproximando, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿verdad?, que un enemigo común exige y requiere, ¿verdad?, también un frente común de resistencia, ¿verdad?, respetando la diversidad política, social, económica, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo creo que en la realidad que por una parte se cierran los espacios, ¿verdad?, se expulsan, se quieren vetar a organizaciones, a escritores, ¿verdad?, etcétera. Pero también por otra parte está surgiendo paralelamente, dialécticamente, otro resurgimiento de la solidaridad que yo no veía en años como en los 80. Porque en los 80 sí había mucha solidaridad. Un desconocido que necesitaba apoyo, hasta resguardo, hasta encubrimiento, ¿verdad? No por una causa injusta, sino por la mismo compromiso y la lucha. A veces se escondían, métase aquí, hasta hay historias, ¿verdad?, de que vendedoras en los mercados, ¿verdad?, escondían cosas, ¿verdad? Entonces, o personas también, ¿verdad? Yo fui testigo de eso, ¿verdad? Yo lo conozco, y como yo conozco al que me lo lleva, yo confiaba. Eso se había perdido mucho, ¿verdad? Y se había perdido por razones, ¿verdad?, de la realidad misma. Pero ahora está surgiendo, creo yo, ¿verdad? Esa es mi percepción, ¿verdad? Está surgiendo nuevamente esto, ¿verdad? Y quizás tal vez
los poetas, las poetas, ¿verdad? Los novelistas, las novelistas, los cuentistas y las cuentistas, ¿verdad? También deberíamos, a mí por ejemplo en la última marcha del 17 dice, los poetas nos pronunciamos en resistencia, una pancarta. Entonces a mí me llamó la atención con gusto, ¿verdad? Ver eso, Iglesia Evangélica también en resistencia, también con otra pancarta y otro grupo marchando, cosa que no se veía hace un año, por ejemplo, atrás. Estos signos para mí son importantes de destacar, ¿verdad? De reconocer, de apoyar, y es que no hay tiempo para dividirnos. No hay tiempo para dividirnos. Cambio la pregunta un poco, Mauricio, de la siguiente manera. ¿Con qué símbolos jugarás ahora en un poema, en una novela, en un cuento, llevándolo al momento actual en el país? Bueno, yo estaba escribiendo una novela que tenía que ver con un equipo de fútbol y una situación hace algunos años, y de repente cuando empecé a ver la efervescencia, la situación descontrolada, me paré. Yo no pude seguir porque veía la situación de la realidad confusa y vertiginosa, ¿no? Porque al principio uno se escapaba total de los conocimientos de uno, de toda la situación que estaba sucediendo, porque veía todo lo que decían los manuales de marketing político que el mal político debe de hacer para estar en el poder. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que dicen que no se debe de hacer es lo que están haciendo, y la gente lo celebra. La gente celebra de que, los mismos de siempre, y odiemos a la gente que era del frente, que era de Arena. Incluso los chicos estos en Tonacatepeque, que es el pueblo de mis papás, hasta amenazaron de muerte a la gente que era de esos partidos, gente que han vivido con ellos toda su vida, que son parientes. Y sí, ¿cómo es posible? O sea, estamos viviendo un tiempo de loco, o sea, una cosa apocalíptica, y la gente lo celebra. ¿Cómo es posible que puedan celebrar el odio? Y yo me quedé, pues, no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, como existen escritos que usted los puede hacer con una camisa de fuerza, entre ellos el soneto, que son 14 versos en decasílabos que se riman a, BBA y CDC, y bueno, depende de la fórmula al final, los tercetos, son 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces empecé a hacer cosas que tenían que ver como de denuncia, pero con el objetivo malévolo de mandarlo a los Juegos Florales para ver qué pasaba, pero pero al final los sonetos esos no los he terminado, o sea, no llegan a lo que solicitan, ¿verdad? Pero entonces empecé a ver eso y dije, no, bueno, entonces creo que en este momento mi momento creativo no está para jugarlo tanto en ese sentido y generar ficción, sino que más en seguir viendo y comprendiendo la realidad. Porque, por ejemplo, la gente se limita solamente a lo que sucede en este espacio cuadrado, que son diminutos kilómetros. Pero en Honduras están viviendo una situación muy parecida. O sea, el tipo ha seguido un discurso muy parecido al que tiene el de nosotros. Es más, hasta tiene la misma aerolínea en el mismo acuerdo. O sea, cuando iban a inaugurar el nuevo aeropuerto, lo iban a hacer con la Volaris, igual que aquí con la bandera. En Guatemala también tienen problemas parecidos. Hace poco incluso, pues, se les ha metido los exmilitares al Congreso y han encendido velitas allá adentro, ¿verdad? O sea, se ha generado una cosa bien fuerte. Y en Nicaragua, pues, que es el padre de las desgracias en la zona, ¿verdad? Que ahí sí vemos a lo que podemos llegar. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esa realidad, sí, la ficción va a ayudar, obviamente es necesaria y es una forma de generar pensamiento crítico y que la gente, pues, despierte. Pero quizás es un momento de tener los ojos totalmente abiertos, porque la situación que estamos viviendo ahora es peligrosa porque va a tener consecuencias. En Singapur utilizaron una fórmula parecida y lo que generó fue una división terrible en la sociedad. Si bien es cierto, hay edificios maravillosos y la economía mejoró, pero ¿de qué sirve si la gente se odia? Hay gente que no se puede ver, o sea, es como que estamos otra vez reviviendo cosas tribales, o sea, esta cuestión de las pandillas, entonces ahora hay que hacerlas en todo el país, y ese es el discurso.
Y cuando escucho aquí a Walter decir de que está habiendo más solidaridad, es cierto. O sea, hay sectores de la población que antes, por ejemplo, los amigos que llevaron el rótulo que decían poetas en resistencia, eran compañeros de mi generación que no hablaban de nada que tuviera que ver con la realidad social y salieron a marchar. Entonces cuando yo veo eso, a mí me da una cosa bonita, ¿verdad? Porque quiere decir que no todo está perdido, pues. Celebramos el odio, dice Mauricio Walter. A la pregunta de con qué símbolos trabajará su obra en este momento, en esta coyuntura. ¿Estás de acuerdo? Sí. A mí me recuerda, por ejemplo, esta época y cuando se decía los que recibían un sobresueldo, un guillotinazo, ¿verdad? A cada entrevistado por la asamblea. Me recordaba cuando derrocan a la monarquía en Francia, por ejemplo, ¿verdad? Y se da toda la celebración esa, ¿verdad? Y entre más sangre, mejor. Y es algo perverso, pues, ¿verdad? Pero no estamos allí por el devenir histórico, por la voluntad de Dios, ni porque las cosas son así. Hay toda una intencionalidad en eso. Hay una provocación en eso. Hay una construcción y manipulación de las emociones a través de redes sociales, de algunos medios de comunicación, ¿verdad? Etcétera, y de prensa también escrita, ¿verdad? Que provocan eso, que hacen clic con aquellas frustraciones históricas, aquellos desencantos históricos, ¿verdad? Aquellas decepciones históricas también, ¿verdad? Pero lo hicieron a un nivel, ya en el poder, el actual, ¿verdad? Que esto me recuerda un poco, si me permiten en paréntesis, a las películas de Harry Potter, ¿verdad? Tú sabes quién, ¿verdad? Pero no dicen el nombre. Y están hablando del mal. Del mal, ¿verdad? Entonces, hay una provocación, hay una intencionalidad. Se manejó el discurso pre-campaña de un nivel muy, pero muy diferente al actual proceder por parte del gobierno de turno, ¿verdad? Entonces ahora se ha profundizado y se visualiza que se va a profundizar. Tenemos apenas 3 minutos para concluir. Y en estos pocos minutos me gustaría nuevamente preguntarles a ambos. Hablan de solidaridad, hablan de poetas en resistencia, de personas que no se les hubiera ocurrido hablar de resistencia hace unos años. Hablan de iglesias, de sectores que están encontrándose en la calle cotidianamente en protestas que han marcado historia. Pero la pregunta que quisiera hacerles es ¿cómo se maneja en el mensaje ya de los grupos de resistencia precisamente un mensaje que no fomente el odio, del cual se está refutando? Porque a veces de repente los hashtags Don Pete, ¿cuál es la ruta? Sacar al PIB. Entonces, hay también un uso de ese odio, de esa aceptación del salvadoreño, de la salvadoreña, de reaccionar y fomentar el mismo mensaje y tratar de revertir el odio al cual fue explotado para llegar al poder y revertirlo en ese punto. ¿Estoy equivocada en esa valoración? Pero también cómo manejar un mensaje de esperanza en esos esfuerzos de resistencia, y si los escritores, poetas, novelistas, músicos pueden ayudar en ello en función de no repetir una historia que nosotros mismos estamos señalando que le gusta a la gente, pero que quizás no sería la vía para poder revertir lo que está pasando ahora. Yo creería que la literatura tiene una participación muy importante, muy fundamental en esto, de la promoción de la esperanza, de la solidaridad, ¿verdad? Del trabajo en común, del trabajo en equipo, respetando la individualidad, la diversidad. Eso sí, no se trata de ser unidos, no se trata de ser uniformes, se trata de cohesionar, articular, se trata de coordinar, ¿verdad? La literatura tiene una postura
Y yo creo que es eso, ¿verdad? Porque no vamos a ser, no deberíamos de ser todos los que estamos involucrados de una manera o de otra, a un nivel o a otro, en la resistencia. Es para la construcción de un nuevo país. Es para la construcción de un sistema integrador que no se parezca al que tenemos actualmente, que tenga otra perspectiva, donde la construcción del ser humano sea colectiva y de más alto nivel. Concluyes tú, Mauricio, modificando un poco la pregunta, ¿cómo puede ayudar el escritor a marcar ruta? Es decir, estamos cada vez más en un momento en donde es fácil ponerse de acuerdo en lo que no quieres, en lo que quisieras que terminara. Pero hay un momento en donde hay que tomar decisiones sobre qué quieres y dónde te vas a poner de acuerdo. Si estás de acuerdo en sacar a alguien, de acuerdo, ¿qué va a pasar después de sacar a alguien si lo logras? Y con el sacrificio que eso implica, si lo logras, ¿cuál es el siguiente paso? Los escritores, ¿en qué pueden ayudar en marcar esas respuestas o en sugerir hacia dónde? Pues en principio los escritores pueden aportar en lo que siempre han aportado. Se convierten en la voz de la gente. Se convierten en las paredes que se borran en las manifestaciones después de que han sido manchadas. Los escritores deben de hablar. Los escritores deben también de saber conciliar, de saber concertar. Y de por sí, o sea, somos un gremio complejo porque no nos llevamos bien entre todos, o sea, y suceden cosas terribles entre nosotros, pero al final, pues ahí vamos con la misma banderita. O sea, son cosas interesantes porque así como los escritores, así debe de ser la sociedad. La sociedad es un solo país. Y por eso cuando se dan los acuerdos de paz y yo veo sentados a los tipos de Arena y del FMLN que estuvieron en conflicto durante 12 años, digo yo, el país tiene esperanza. Bueno, puede ser de que ahorita ha venido un sujeto que quiere amplificar los odios y los resentimientos, pero nosotros somos más que eso. Somos más, y eso es una demostración por la que nos echamos aquí la guerra, estuvimos aquí también después de la guerra y seguimos. Y es porque el país puede ser mejor. Y podemos aprender a tolerarnos y podemos aprender a construir juntos. Y ese es el tipo de mensaje que nosotros debemos de dar y tenemos que aprender a perdonar, a superar los resentimientos y a seguir adelante, obviamente buscando la justicia, pero nunca olvidando que somos seres humanos, que nos equivocamos y que podemos enmendar esas líneas torcidas. Podemos enmendar esas líneas torcidas. Ha sido un gusto, Walter, Mauricio, bienvenido siempre. Gracias. Espero que no sea la última vez. Muy buenos días. Buenos días, gracias.